Bueno, pues muy buenas tardes. Y como estamos ya en el tercer día de estas jornadas, que como saben organiza la Academia de San Telmo, nosotros colaboramos, pues, prestando entre otras cosas nuestra sede, aparte de nuestro entusiasmo y calor, pues para evitar la mise en abîme de presentaciones que nos podría llevar hasta la eternidad, pues yo me limito a dar la bienvenida a José Manuel Cabra de Luna como presidente de la Academia, que a su vez presentará a los ponentes de hoy. Muchas gracias. Bueno, y pido excusa una vez más en nombre de nuestro director José María Luna, que está en Moscú negociando nuevas y grandes exposiciones que ustedes podrán disfrutar en el futuro. Buenas tardes, pues con el deseo de que el señor Luna tenga un éxito impresionante, como siempre suele, pues vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de este miniciclo que sobre la Bauhaus realiza la Academia con la colaboración, aunque la humildad de Javier, en fin, no le da la fuerza y la importancia que tiene la colaboración del Pompidou. Lo es no solo por el sitio, lo es también porque la logística de cualquier evento de esta naturaleza es complicada y sobre todo para gente lega e ignorante en la materia como somos nosotros, empezando por mí mismo. Pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, muchas gracias al Pompidou y, como no, gracias a nuestros invitados de hoy, nuestros conferenciantes. En las dos sesiones anteriores, una, la de Marisa Vadillo, versó sobre la conexión que a mí me pareció, y creo que a muchos de ustedes o a todos les parecería también así. Decía que la conexión entre la Bauhaus, que creíamos el paradigma de la modernidad, y su consideración como una continuidad de otra forma de humanismo. Eso, al fin y al cabo, pues no hace sino conectar o hilar con esa consideración eminentemente mosaica, judía, de la tradición como soporte del presente. Entonces esa unión entre la extrema, lo que se quiso y se quería, extrema modernidad de la Bauhaus, con el concepto de humanismo, a mí me pareció realmente interesante y es de las 4, 6, 8, 10 ideas que se sacan después de la asistencia a este tipo de ciclos. De otro lado, claro, la consideración de la importancia que tuvieron las mujeres en la Bauhaus. Yo sabía que, o sabíamos, y perdón por la cita personal, que había mujeres en la Bauhaus, pero lo que no sabíamos es que en momentos fueron más del 50% las que allí estuvieron. Eso es también un dato que se nos abrió al conocimiento sin duda. Luego la conferencia de don Sebastián García Garrido fue extraordinariamente interesante. Y digo así porque de alguna forma creo que nos reconcilió a todos con nuestro propio pasado, con nuestra propia historia. Ocurrió con ella como está ocurriendo con alguna línea de investigación historiográfica que hoy vivimos, en la que vemos que fuimos mucho más importantes de los que nos creemos y que solo lo que tenemos que hacer es estudiarlo, profundizar y no tener ninguna clase de complejos al hacerlo. El que la primera escuela de diseño se fundara en Barcelona, pero ojo, y en estos momentos ya es paradójico, por un Borbón, pues tiene una importancia extraordinaria. Y la tiene porque eso nos, como he dicho, nos reconcilia con una forma de mirar nuestro ayer. Entonces, permítanme, aunque algo aludí el último día, decir que la conferencia de hoy tiene su origen
casi en no en un pulso, sino en un envite que les hice a estos dos señores que nos acompañan. Estábamos en la cena o en la comida de Navidad de la Academia y empezamos a hablar de que habría que hacer para este año en el que estamos algo dedicado a la Bauhaus, porque claro, los 100 años ya parece que las academias siempre tienen que mirar atrás y en cambio la Bauhaus que ha cumplido 100 años, no es una mirada atrás de tan importante que fueron los principios que asentó. Bueno, pues les comenté, pero en literatura la Bauhaus no tuvo realmente una importancia significativa y yo no sé si hubo conexiones importantes. Y al unísono dijeron, no, pero eso se puede estudiar y se puede hacer una conferencia en condiciones. Bueno, y como tienen valor, pues lo han hecho. Así que estamos verdaderamente interesados en qué han sido capaces de hacer y qué son capaces de enseñarnos, que estoy seguro que mucho. Después, muy sucintamente, por favor, pero les diré que digo por favor que me perdonen a los que voy a resumir. Toda una vida en unas cuantas líneas es mucho, pero es lo que no quiero hacerme más extenso en esto. Francisco Ruiz Noguera es poeta, catedrático de Lengua y Literatura, profesor de Lingüística, director de la Cátedra María Zambrano de la Universidad y fue vicedecano de Cultura de la Facultad de Letras. Ha dirigido programas de doctorado, diversas tesis, así como proyectos de investigación de I+D. Tiene muchísimas publicaciones de investigación y crítica sobre poesía española medieval y contemporánea. Sus 5 primeros libros los recogió en un volumen de bellísimo título, un tanto prestado, Campo de Pluma, Poesía Reunida, y los que editó con posterioridad, otros 5, son El año de los ceros, El oro de los sueños, Arquitectura efímera, Otros exilios y La gruta y la luz. Ha recibido los premios Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Generación del 27, así como otros 2 de artículos periodísticos, el Unicaja José María Pemán y Ateneo de la UMA. Sus poemas han sido traducidos a varias lenguas. Su compañero de mesa, José Infantes, es una persona con una biografía absolutamente extensa, compleja y muy rica. Estudió Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias de la Información. Es diplomado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Hizo una gran carrera periodística. Yo lo conocí aquí en Málaga trabajando en El Sol de Málaga. Sol de España, perdón, y trabajó durante 37 años en televisión española en muy diversos y distintos oficios y en muy diversos y distintos programas. Fue redactor, reportero, guionista en programas como Gente, Los Escritores, El Dominical Informativo, Informe Semanal, Documentos TV, Equipo de Investigación y como director y realizador de diversos programas especiales, entre ellos El Sol de Flandes, El Regreso de Don Geraldo, 90 años en busca de la diosa, El Camino de España, Crónica de 20 años, etcétera, etcétera. Como poeta, yo no sé si fue su primer libro, pero desde luego sí fue el más significado y que constituyó un auténtico bombazo literario. Con un título verdaderamente precioso, Elegía y no, ganó el premio Adonais, a la sazón el más importante de la literatura española en aquel tiempo. Después ha publicado El artificio de la eternidad, El don de lo invisible, Lo que queda del aire, La arena rota, La casa vacía, Días sin música, La libertad del desengaño y Solo queda una sombra. Ha tenido diversas antologías de su propia obra y una verdaderamente
excepcional y delicada como es la antología de la poesía espiritual española. Pero es que también es poeta, es novelista, quiero decir, y ahí está Victoria Eugenia de Battenberg, Un amor traicionado, y La musa oculta de Goya, una sonrisa que esconde una tragedia, e incluso ensayista. Y así podemos citar el ¿Reinará Felipe VI? La última oportunidad de los Borbones. Por ahora, sí, por ahora. Ha sido galardonado, como he dicho, con el premio Adonai, Málaga, Costa del Sol de Periodismo, beca Juan Mars de la creación literaria, premio Ciudad de Melilla, premio Patrimonio de la Humanidad de Poesía, premio Andalucía de la Crítica de Poesía, el Nacional José Hierro, mire, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dejo con ellos y vamos a aprender de vuestra palabra, de vuestro conocimiento y de vuestra valentía. A ver, gracias. Buenas tardes. Gracias a José Manuel por esa presentación, al Pompidou y a la Academia por organizar este ciclo. Y bueno, voy a responder un poco a lo que venimos a hacer hoy aquí Paco y yo. Es bien sabido que en la Bauhaus no hay práctica literaria, haciendo excepción de los recitales de poesía y las dramatizaciones teatrales que realizaban en sus famosas fiestas, centrada como estuvo en el diseño y en la arquitectura. Pero no hay que olvidar que cuando nace esta decisiva escuela alemana, Europa se encuentra sumergida en un clima de vanguardias artísticas y literarias que son el telón de fondo sobre el que se inicia y se desarrolla la escuela creada por Walter Gropius en la República de Weimar en 1919 mediante un breve manifiesto de 300 palabras. La Bauhaus nace sobre todo en el escenario de una Europa estremecida por una serie de dramáticos acontecimientos históricos, una terrible guerra de inusitada crueldad y tensiones políticas y sociales que fueron el mejor cultivo para que fueran surgiendo una serie de movimientos que cambiarían drásticamente la vida de los ciudadanos y, por tanto, de las artes y su concepción. Las vanguardias lo que pretendieron sobre todo fue cambiar la relación del hombre con el arte, la forma de entender las formas artísticas por ese hombre nuevo que había venido siendo sometido desde finales del siglo XIX a unos profundos cambios fundamentales. Sobre este telón de fondo histórico y social y artístico tratarán estos primeros apuntes que preceden a esta nueva sesión del ciclo 100 años de la Bauhaus 1919-2019 y que hemos llamado Confluencias, la Bauhaus y las vanguardias literarias, de cuya parte sustantiva se ocupará inmediatamente Francisco Ruiz Noguera. Baste adelantar que casi todas las vanguardias que van apareciendo en Europa, sobre todo a partir del año 1905, que se crea en la ciudad alemana de Dresde la revista Die Brücke, El Puente, que da paso al expresionismo, tienen unos presupuestos y características comunes a todas las manifestaciones artísticas: pintura, arquitectura, escultura, teatro, poesía, danza. De ahí que de alguna manera la Bauhaus, inmersa en esta corriente de vanguardismo, se viera confluida por todas ellas. La segunda mitad del siglo XIX había convulsionado Europa por la progresiva y fuerte segunda industrialización que produjo profundos cambios en las ciudades que crecieron a un ritmo acelerado en detrimento de las zonas campesinas, lo que llevó parejo el nacimiento de un fuerte proletariado. Para los cambios sociales y políticos fue decisivo el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, publicado en Londres en 1848, con el rápido avance de una nueva ideología que pronto prende en esas masas proletarias que van llenando las grandes ciudades europeas.
Las tensiones políticas entre los grandes imperios con la conformación de la unidad alemana e italiana frente al enorme desarrollo de los imperios austrohúngaro y ruso y las sucesivas guerras que esto produce, la ambivalente experiencia de la Comuna de París, el nacimiento del anarquismo y la agitación social creciente frente a la cada vez más poderosa burguesía, la aparición y consecución paulatina del sufragio universal, el creciente descenso del analfabetismo con motivo de la implantación de la enseñanza básica obligatoria, las reformas laborales que se van introduciendo, el desarrollo de los medios de comunicación que hace que se difundan más rápidamente los fenómenos sociales y culturales, el nacimiento de los nacionalismos. Todo ello haría finalmente estallar por los aires a los tres grandes imperios y a Europa entera y al mundo occidental con el estallido de la Primera Gran Guerra Mundial y su natural epílogo de la Revolución Rusa y Bolchevique de 1917. Esto, unido a un cada vez más rápido desarrollo tecnológico, la extensión del ferrocarril, el nacimiento de la aviación, la popularización del automóvil, lo que facilita la comunicación entre los territorios, el nacimiento del cine, el gramófono, con el siguiente protagonismo de la máquina, conduciría a la valoración de lo nuevo en contra de lo anterior, que pronto se considera antiguo y caduco. Como es lógico, todos estos fenómenos dan lugar al nacimiento de una nueva mentalidad que necesita no solo su plasmación en el terreno de las ideas, sino también en las artes. La teoría de la relatividad de Einstein, publicada por primera vez en 1905 y en 1898, la de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, dando ocasión al nacimiento del psicoanálisis, significarían también una apertura de la ciencia y un avance en el terreno de la liberación de la moral, favoreciendo el clima de ruptura y de libertad del pensamiento, del inconsciente, de lo que se respira en toda la Europa de finales del siglo XIX. Si bien el modernismo, con su estética decadente y lujosa, sería una brillante y breve excepción que dio origen a la Belle Époque, lo que no retrasaría que a principios del XX acabaría dando lugar al nacimiento de las vanguardias. El término, utilizado por primera vez por los socialistas utópicos en el primer tercio del siglo XIX, es de origen militar, que significa en sentido literal idea de lucha, de avance, de combate, de grupos pequeños que avanzan por delante del grupo mayoritario. En sentido figurado, enseguida designó a las minorías que se enfrentaban al statu quo, a lo establecido, a los criterios asumidos por una mayoría dominante y con ánimo de provocación y ruptura. Todos ellos comienzan por una incomprensión inicial y su aceptación posterior. Queremos cantar el amor al peligro, el hálito de la energía y de la temeridad, el valor, la audacia, la rebelión, serán elementos esenciales de nuestra poesía. Hasta hoy, la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Era el 20 de febrero de 1920 de 1909, cuando estas palabras incendiarias aparecieron en las primeras páginas del diario Le Figaro en París. Las firmaba el joven poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti y se convirtió en el manifiesto del movimiento futurista que acababa de nacer. Marinetti seguía: nosotros queremos glorificar la guerra,
única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas y las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo y el feminismo y contra toda vileza y oportunista y utilitaria. Desde Italia, Marinetti residía en Milán, aunque vivió en París, lanzamos al mundo este manifiesto nuestro de violencia arrolladora e incendiaria con el que fundamos hoy el futurismo, porque queremos liberar a este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. En 1910 se publica el Manifiesto de los Pintores Futuristas, en el que se hace hincapié en una actitud violenta y reivindicadora del individuo revolucionario que quiere imponer su voluntad en la historia. En 1912 se publica el Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista, donde se expone la teoría de la parole libere, la palabra en libertad. Hay que destruir la sintaxis, disponiendo los sustantivos de manera casual, tal como nacen. Esta palabra en libertad coincide con lo que ya había expuesto la literatura expresionista a partir del año de su fundación, en 1905. El término expresionismo fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julien-Auguste Hervé para designar una serie de cuadros presentados al Salón de los Independientes de París en 1901 en contraposición con el impresionismo, que era la tendencia artística imperante en aquellos momentos. El término acabaría generalizándose a través de los años siguientes para designar la tendencia naciente que se caracterizaba por adoptar formas de expresión subjetiva y espontáneas. No se busca representar en ninguna de las artes, pintura, escultura o poesía, la realidad objetiva, sino las emociones que los hechos y la naturaleza despertaban y suscitaban en los creadores. Sus métodos son utilizar el primitivismo, la exageración, la fantasía y dar rienda suelta a la palabra que no se somete a ninguna regla, olvidándose de la rima y de los metros tradicionales, como en la pintura se olvidan todo rasgo academicista. En este sentido, el expresionismo literario se convierte en una forma de distorsionar la realidad, añadiendo al discurso elementos oníricos y simbólicos, buscando la plasmación de las emociones y orientando sus críticas a la alienación y mecanización de la realidad y de la multitud, el horror de la vida urbana y el colapso de la civilización, expresando su esperanza en una revolución venidera. Así se abre paso a través del expresionismo la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo y se da rienda suelta a los temas prohibidos, lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico e incluso lo pervertido, abriendo los sentidos al mundo exterior. Estamos a un paso de la liberación absoluta que significaría el surrealismo, cuyo manifiesto escribiría años más tarde, en 1924, en el momento más brillante de las vanguardias, el poeta francés André Breton. Solo un apunte más. Al constatar cómo los movimientos vanguardistas literarios y artísticos acabarían tomando caminos divergentes, unos poniéndose al lado del nazismo, como ocurrió con el futurismo, y otros al lado de la nueva ideología marxista y revolucionaria, como ocurrió con el surrealismo, sobre todo a partir de la publicación del segundo de sus manifiestos en 1929. Pero eso ya es otro tema, que abordará junto a otros tantos movimientos vanguardistas literarios que confluirán en la Bauhaus, en el tiempo y los planteamientos Francisco Ruiz Noguera. Muchas gracias a la Academia, a nosotros mismos, por la organización del ciclo, al Centre Pompidou por la acogida y bueno, a todos ustedes por la presencia. Efectivamente, como acaba de decir nuestro presidente José Manuel Cabra,
la cosa surgió así, como una especie de ¿y por qué no hacemos? Yo creo que en aquel momento nos vimos imbuidos del espíritu festivo de la Bauhaus, y como era fiesta de Navidad, que también celebraban fiestas de Navidad los de la Bauhaus, pues dijimos, adelante, adelante. La verdad es que sabían, vamos, tenía idea que sabía que no había una presencia literaria, pero sin embargo cuando te metes dentro te das cuenta que hay muchísimas referencias, muchísimas conexiones, incluso hay algún literato del cual hablaremos ahora, y que tuvo una presencia incluso de gestión dentro de la Bauhaus. Duró poco tiempo, es cierto, pero sí que la tuvo. Le hemos llamado a la conferencia, como ya ha dicho Pepe, Confluencia, justamente por eso, porque se trata de ver digamos, qué líneas dentro del panorama de la Europa de la época confluyen en lo que fue el desarrollo de la Bauhaus, que era fundamentalmente, como sabemos, una escuela de arquitectura, una escuela primero en principio, o sea, actividades de arquitectura, de diseño, de arte y de artesanía. De manera que no, en principio no estaba presente nada de la literatura, sí en los programas de estudio. En los programas de estudio sí que estaban, y además y en la fiesta, colateralmente en las fiestas de que hablamos. Yo quiero empezar con la lectura de un texto, es un poco largo, pero yo creo que merece la pena. De este libro, de un libro ya hace un tiempo, La palabra pintada, pero sobre todo del segundo de los ensayos, son dos ensayos de Tom Wolfe. Yo voy a mirar el reloj porque yo tengo una tendencia a enrollarme. ¿Y a qué hora es prudente que esto termine? Sí. Vamos a ver si me acerco un poquito más. Sobre las 8 más o menos. 8. Bueno, lo mismo dura menos, pero por si acaso. Digo que este libro, el segundo, este es un libro de Tom Wolfe que reúne dos ensayos, el primero sobre la pintura y tal, y el segundo de ¿Quién teme al Bauhaus feroz? Entonces voy a leer un texto un poco largo, pero lo van a ver ustedes conmigo en la pantalla. Dice lo siguiente, está hablando él de cuando llegan los jóvenes americanos, los jóvenes artistas americanos, que hasta el 19 más o menos habían tenido un poco conciencia de colonizados por la fortaleza de lo que era el Imperio Británico y la cultura británica, tenían ese complejo de colonizados, ¿no? Y a partir del siglo XX empiezan como a soltarse un poco, pero no obstante llegan a Europa y empiezan admirando a todos los grandes nombres, desde Picasso, Matisse, Valéry, Schoenberg, de los distintos... Y bueno, se plantea que realmente lo fuerte del arte sigue estando en Europa en ese momento. Dice el texto, para los jóvenes arquitectos estadounidenses, que eran los que habían viajado, le llaman relacionados con la generación perdida, más o menos. Para los jóvenes arquitectos estadounidenses que hacían el peregrinaje, la figura más extraordinaria de todas fue Walter Gropius, fundador de la Bauhaus. Gropius abrió el Bauhaus. Hay que indicar que este hombre habla de el Bauhaus y no la Bauhaus, y lleva razón en parte, porque la palabra Bau en alemán es masculina y Haus es neutro, o sea que no aparece ningún femenino por ahí. Entonces el traductor tradujo de acuerdo con cómo es en realidad. Naturalmente nosotros decimos la Bauhaus porque traducimos por la casa de construcción y por tanto está salvo los muebles del traductor el Bauhaus porque en realidad es masculino. Gropius abrió el Bauhaus en Weimar, la capital alemana, en 1919. Era más que una escuela, era una comunidad, un movimiento espiritual, un enfoque radical de todas las formas del arte, un centro filosófico comparable al jardín de Epicuro. Gropius, el epicuro del grupo, tenía 36 años, era esbelto, iba acicalado con sencillez pero meticulosidad, con el pelo negro y espeso, peinado hacia atrás, correcto y educado a la clásica manera alemana, teniente de caballería durante la guerra, condecorado con la medalla al valor, hombre tranquilo, seguro y con convicciones en medio del cataclismo. El cataclismo era hacia donde se dirigía la República de Weimar. En sentido estricto no era un aristócrata, pero nadie podía por menos de pensar lo contrario. El pintor Paul, que estamos muy colonizados, el pintor Paul Klee, que fue profesor en el Bauhaus, llamaba a Gropius el príncipe de plata.
La plata era lo idóneo, el oro era demasiado chillón para un hombre tan elegante y estricto. Los jóvenes pintores y arquitectos que acudieron al Bauhaus para vivir, estudiar y aprender del príncipe de plata hablaban de partir de cero. Ese partir de cero es lo que me llama la atención de este texto, aparte de la semblanza extraordinaria que se hace de Gropius, de su elegancia y de esa valoración tan curiosa entre el oro y la plata. Muy especial. Pues digo que me llama la atención partir de cero, porque en realidad parte de cero la Bauhaus, pues evidentemente yo creo que no. Parte, y la Marisa Vadillo el otro día habló de esto también, y yo también hablaré de esa historia. No parte de cero porque nadie parte de cero, la historia de la cultura es una acumulación, la mires por donde la mires. Bien, entonces ahí el príncipe de plata, con su peinado hacia atrás, etc. Entonces, yo voy a hablar fundamentalmente de esa triple confluencia de la que ahora hablaré, que coincide en el Bauhaus, tanto de la vanguardia, no solamente de la vanguardia, también del formalismo y también de la poética clasicista, porque las tres están claramente influidas según influidas lo que hacía la escuela, según vamos a ver. La escuela, como sabemos, tuvo tres momentos de ubicación. La de Weimar, la fundación, Gropius el director, en Dachau, que hay quien dice que es la etapa probablemente más brillante en cuanto a fiestas y actividades, etcétera, y luego la de Berlín, que fue muy efímera. Entre Weimar y Dachau está la parte del león de lo que fue la escuela. Es cierto que ideológicamente con un devenir muy curioso, porque Weimar estaba la inquietud social del propio Gropius de hacer una especie de guiño tanto a la élite como al pueblo, o sea, una especie de eclecticismo, ¿no?, en cuanto a las funciones y en cuanto al propósito que debía tener aquella escuela. Como sabemos también, en Dachau lo que ocurrió fue una politización extrema total, hasta el punto de que el director Meyer, que era evidentemente proclive él decía el marxismo teórico, decía él, pero en realidad dio cancha a que se formara una célula comunista, lo cual eso produjo desencuentros muy graves en la escuela, y finalmente terminó en el cierre en Dachau, según iban avanzando el nacionalsocialismo, o sea, los nazis. Y se hace Mies van der Rohe, que por cierto, al parecer tuvo que ir Gropius a rogarle que se hiciera cargo de la escuela, porque si no aquello iba al declive. Mies van der Rohe es todo lo contrario de Meyer. Van der Rohe es un esteticista total, un casi artista encerrado en su torre de marfil, casi, y desde luego cortó muchas cosas hasta el punto de que tuvo una gran contestación estudiantil y todo. Pero sin embargo, lo que siempre estuvo claro, que es a lo que yo voy, lo que siempre estuvo claro es la intención de la escuela de ser fundamentalmente lúdica y con una doble mirada hacia la altura de la investigación y de la factura artística en los distintos campos, y a la vez una mirada a la sociedad, no estar aislada de lo social. En fin, ahora veremos, aunque yo creo que hay un equilibrio no bien guardado, ya creo yo. En fin, aquí este libro es yo creo que el mejor de los 3 o 4 que he leído desde que me he puesto a esta historia, el más severo. Este libro está en la Escuela de Arquitectura, de allí lo he sacado, en nuestra Escuela de Arquitectura, que está muy bien surtida de cosas sobre el asunto. Es una investigadora, una profesora norteamericana que es realmente en detalle todo. El que quiera saber de la Bauhaus, sobre todo desde el punto de vista no solamente artístico, sino también social, de todas las actas, incluso municipales, que tanto en Weimar como en Dachau se van haciendo, y la financiación y las acusaciones por las cuales esa escuela es cerrada, etcétera, está aquí. Bien. Entonces, vamos a hablar de estas confluencias. Bueno, los arquitectos y los artistas, que me perdonen, porque esto lo he hecho esta mañana yo, y está de aquella manera. Bueno, pues yo creo que el Bauhaus, o la Bauhaus, yo creo que al menos tiene en ella, en su actividad, hay confluencia de 3 claros campos: el formalismo, la poética clásica y la vanguardia. La vanguardia casi como resultado.
Vamos a intentar ir viendo cada uno de ellos. En primer lugar, el formalismo. El formalismo en un nuevo sentido. En primer lugar, el formalismo ruso. Es que, claro, ocurre todo esto en un momento en que en Europa están pasando muchas cosas, no solo en arte y, por supuesto, en política, como ya el panorama que ha trazado Infante, sino en arte, pero también en la investigación en torno al arte, no solamente en el arte, sino en la investigación en torno al arte. El caso del formalismo ruso. Como sabemos, el formalismo ruso se desarrolló fundamentalmente en dos centros muy claros: el famoso centro lingüístico de Moscú, al cual pertenecía, por ejemplo, Jacobson, y el centro de la llamada la Opoyap, que era un centro de estudios del lenguaje poético que había en San Petersburgo, cuyo máximo representante era Shklovsky. Hay también otros elementos, digamos, otras personas como Tiñanov o Vladimir. Tiñanov, sobre todo, para la defensa de lo que era la autonomía del lenguaje poético, del alto lenguaje literario, que siempre se ha dado a decir que, digamos, la expresión máxima del lenguaje literario es la poesía. Pues Tiñanov es el que, digamos, defendía ese valor de autonomía y suficiencia del lenguaje poético, y además incluso con un concepto de desvío, que ya veremos, con respecto al lenguaje común. Vladimir Pro, como sabemos, fundamentalmente en el estudio de la prosa, su famosa morfología del cuento, y Mikhail Bakhtin, un verdadero investigador profundo también en cuestiones de narratología. Los estudios de él sobre la poética de Rabelais son fundamentales y hechos desde un punto de vista formalista. Como también sabemos, el objeto de estudio del formalismo ruso es fundamentalmente la literariedad y el buscar la literariedad de los textos. En eso cifraban ellos el valor de la literatura, despegaban con respecto al concepto de lo social o a las conexiones, etcétera, y el valor del desvío que la lengua literaria debía tener con respecto a la lengua común. La lengua literaria como una lengua otra, por así decir. Jacobson, ya es famosísimo, su famoso estudio sobre el poema de los gatos de Baudelaire, que es un estudio estrictamente formal y estrictamente desde un punto de vista de los valores fónicos del lenguaje. Y el caso de Shklovsky, el famoso de la cuerda del arco, que es desde su sede, digamos, en San Petersburgo, defiende pues esa autonomía de la lengua poética y del lenguaje literario y todo eso. Como bien sabemos, todo esto se irá al traste. Esto es, estamos hablando de los años 15, 16, que es cuando surgen estas escuelas y el enorme desarrollo. Esto no crecía así como así en terreno previamente baldío. Había una tradición previa que arrancaba de finales del 19 sobre los estudios fónicos en lo que sería el formalismo lingüístico. Pero el gran esplendor del formalismo es en los años 15, 16, 17, 18. En los años 20 viene el declive total, sobre todo a medida que avanza la ideología, los soviéticos, y sobre todo cuando llega Stalin, ¿verdad? El estalinismo ya es la debacle. Bien. Lo mismo ocurre en el formalismo tanto literario como en el formalismo lingüístico. Hay una clara conexión del formalismo de todo esto, del formalismo literario con el formalismo lingüístico. Efectivamente, también con desarrollo en Rusia. Hay que tener en cuenta que ya empiezan las conexiones. Hay que tener en cuenta que una de las fundamentales propuestas y una de las fundamentales ideas de Gropius era esa de que la forma sigue a la función. Los conceptos de forma y función, que era, por ese momento, cuando dice Gropius eso es candente totalmente en el mundo de la lingüística, pero totalmente candente. Eso ya venía incluso de otra escuela rusa, de la escuela de Kazán, que es la escuela donde se empieza a estudiar el nivel fónico a fondo, donde se ríe Álvaro Galán porque estamos justamente a nuestros alumnos lo que ahora les estamos explicando, el concepto de fonología, el concepto de fonema, que arranca de esa escuela de Kazán, donde había un lingüista muy importante, Krusevsky, pero también incluso un noble que tenía habilidades lingüísticas, y lo era, Jean Baudouin de Courtenay. Entonces, eso ya estaba ahí, ya venía del 19. En el 20 se sigue desarrollando y, de hecho, Jacobson será uno de los grandes, tanto en los estudios formales desde el punto de vista literario, hemos aludido a los gatos de Baudelaire, como desde el punto de vista lingüístico. Pues bien, esa idea de forma y función que recoge Gropius, referido a la arquitectura y referido a las artes decorativas, al diseño, etcétera, eso
ya estaba en lingüística y era una cosa candente en toda Europa, y luego se va a desarrollar también en el campo de la poesía. De manera que todo es un magma y esas conexiones entre artes muy distintas se están llevando a cabo. Igualmente, en la época, como sabemos, en el año 16 sale el curso de Lingüística General de Saussure. 16, pero él ya estaba muerto, ya había muerto 3 años antes, un libro póstumo, etcétera. Es decir, durante la primera década del siglo, Saussure, que se había formado en la escuela alemana tradicional, inventa una nueva manera de ver el lenguaje. Y es una manera fundamentalmente formal. De hecho, él distinguía muy claramente entre la lingüística interna y externa, en el sentido de que la lingüística interna era aquella que se preocupaba por estudiar el sistema de una lengua. Es decir, las relaciones de formas y funciones. Es casi, digamos, un planteamiento artístico el que pretende para estudiar lo que quería estudiar, el sistema de la lengua. Pero es que lo mismo ocurre por el mismo tiempo, un poquito posterior, porque a fin de cuentas este otro señor que sale ahora es heredero del estructuralismo europeo, que es Bloomfield, Leonard Bloomfield, que es el padre, digamos, del estructuralismo norteamericano, y que lleva la cosa de forma, digamos, desde el punto de vista formal, la deriva formal, a tal punto que incluso habla de hacer una lingüística asemántica. Una lingüística totalmente formal, asemántica, y una lingüística antimentalista. Ya sabemos que mucho más adelante, en los 50, Chomsky reacciona contra esto y lo que hace es una gramática generativa, que justamente es mentalista. Pero en principio, Bloomfield estamos en los años 20. En el 16, Saussure, que ya había muerto, antes, en el 13, 12, etcétera, es cuando formula todo esto. Es decir, la Bauhaus se funda en el 19. Todo ese clima estamos ahora viendo el formalismo desde el punto de vista de la investigación tanto lingüística como literaria, aparte de la artística, a la que ya llegaremos, porque esa es la otra de las patas del asunto. Bien. Y finalmente la importancia que tuvo el Círculo Lingüístico de Praga. El Círculo Lingüístico de Praga, que está por entonces, y que Matthesius había fundado este círculo lingüístico de gran altura, etcétera, pero que se vio enormemente reforzado cuando llegan los rusos que se exilian, sobre todo cuando llega Jacobson y Trubetskoy, dos grandes fonetistas. Aquello sube como la espuma. Luego, más adelante, curiosamente, hay unas conexiones también incluso vitales en esto. Jacobson terminará emigrando a los Estados Unidos y será profesor en Harvard y será, en fin, todo este tipo de cosas. Bien. De manera que en el formalismo, tanto en el formalismo literario como en el formalismo lingüístico, es una de las áreas con las que la Bauhaus va a tener confluencia, sobre todo en el sentido o en el concepto de forma y función como algo fundamental. Que eso también nos lleva un poquito a la retórica y a la poética clasicista, como ahora veremos. Lo que decía yo es muy curioso ver cómo el destino a veces es confluyente también aquí, también en lo personal, confluyente, porque resulta ser que tanto los sabios del formalismo ruso como los sabios de la Bauhaus tuvieron el mismo destino, incluso personal. El caso tanto en los proyectos que llevaron a cabo, el formalismo ruso como proyecto fracasó en Rusia, etcétera, y personalmente el exilio, y también luego terminó fracasando la Bauhaus en Alemania, aunque no fracasó la idea que se traslada a Norteamérica. Los formalistas van de Rusia a Praga y luego a los Estados Unidos. Los Bauhauser va de Alemania a Londres y a Estados Unidos. Curiosamente, los dos, tanto Jacobson como Gropius, terminan siendo grandes estrellas en Harvard. Grandes estrellas. Y además, como hay gente que no se puede parar en la vida, pues Jacobson funda el Círculo Lingüístico de Nueva York y el otro funda un movimiento también arquitectónico. Es decir, no es gente que ha agotado su proyecto personal, sino que lo trasladan a otra parte. De manera que eso en cuanto a las conexiones con el formalismo y sobre todo, como digo, en el caso del concepto de forma y función. La cuestión esta del formalismo y la importancia de la forma también está presente entre nosotros. Entonces, aprovechando, digamos, la deriva que Sebastián García Garrido tomó el otro día, de echar un vistazo a qué pasa entre nosotros, pues yo también lo voy a hacer.
Y voy a citar un texto de Ortega que me gusta citarlo. De hecho, yo siempre es el primer texto que pongo en mis clases de tendencia de literatura contemporánea en la asignatura que doy, una de la facultad. Es un texto de la deshumanización del arte, un texto muy interesante, porque también tiene que ver con la movida esta de la época. Dice así, vamos a leer otra vez todos leyendo. Dice así, es el de Ortega, en el año 25, porque claro, esta es otra. He leído el texto y el librito de Wolfe, que es muy interesante, tal. Wolfe no es de gran profundidad, pero de brillante divulgación, sin duda ninguna. Pero esto lo escribe Wolfe en el año, el primero que dije, ¿no? En el año 65, aunque luego tal, es decir, muy a toro pasado. Pero es que esto lo está escribiendo Ortega, lo que vamos a leer, cuando está pasando. Cuando está pasando. Dice, el arte nuevo es un hecho universal. Desde hace 20 años, los jóvenes, está escribiéndolo en el 25, los jóvenes más alerta de 2 generaciones sucesivas en París, en Berlín, en Londres, Nueva York, Roma, Madrid, se han encontrado sorprendidos por el hecho ineluctable de que el arte tradicional no les interesaba, más aún, les repugnaba. Con estos jóvenes cabe hacer una de estas 2 cosas, o fusilarlos o esforzarse en comprenderlo. Yo he optado resueltamente por esa segunda operación, claro está. Y pronto he advertido que germina en ellos un nuevo sentido del arte perfectamente claro, coherente y racional. Sobre todo lo de racional es muy interesante. Bien. Lejos de ser un capricho, significa su sentir el resultado inevitable y fecundo de toda la evolución artística anterior, el anclaje siempre en el pasado. Lo caprichoso, lo arbitrario y en consecuencia estéril es resistirse a este nuevo estilo y obstinarse en la reclusión dentro de formas ya arcaicas, exhaustas y periclitadas. Ortega está escribiendo en los años 20. Si se analiza el nuevo estilo, se hallan en él ciertas tendencias sumamente conexas entre sí. Tiende primero a la deshumanización del arte. Segundo, a evitar las formas vivas. Tercero, a hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte, que conexión con esto clarísimamente, con el simbolismo, sobre todo con Verlaine, el arte por el arte y antes con Gautier. Bien. A considerar el arte como juego y nada más. Esto va de perlas con lo que luego diremos de la Bauhaus, el sentido lúdico de todo el movimiento de los Bauhausers. Quinto, a una esencial ironía, a eludir toda falsedad y por tanto a una escrupulosa realización, o sea, no es una improvisación cualquiera, sino un ars, el sentido del ars que está muy asentado en la Bauhaus, totalmente. En fin, séptimo, el arte, según los artistas jóvenes, es una cosa sin trascendencia alguna. Bueno, ahí va, es un poco irónico esta parte, después de lo que se acaba de decir. A mí este texto de Ortega me parece extraordinario, porque está haciendo un mapa conceptual de lo que es la realidad y de lo que son las formas artísticas de ese momento. Bien. Pues la otra, este texto de Ortega ha sido como el colofón al primer núcleo que de alguna forma confluye o al menos tiene confluencias con la Bauhaus, lo que tiene que ver con el formalismo, tanto lingüístico como literario. El segundo de los núcleos que confluyen con lo de la Bauhaus es la poética clasicista. He arrancado justamente de lo que había dicho el otro día Marisa Vadillo, que tú has recordado ahora antes, que la Bauhaus es en realidad la última escuela humanista moderna. Es decir, el humanismo entendido como el hombre como centro, que efectivamente eso lo bajo está muy claro. Y hay una conexión clara que existía y de la que ella también habló, tanto con Leonardo como con los griegos. Hablaba del equilibrio de los tiempos griegos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es así. Yo también creo que eso es así. Y eso se ve en la poética clasicista, había una tríada, digamos, a la hora del análisis, que tenía que ver a su vez con lo de la forma y la función, porque aquí hay una cosa muy, muy interesante, lo de forma y función tiene que ver muchísimo con la retórica. La retórica, que es una cosa maravillosa,
que la gente, esa palabra, andando el tiempo, se cargó negativamente, curiosamente, por algo que tiene que ver con una curiosamente, con algo que tiene que ver con una de las llamadas figuras retóricas. O sea, la retórica en realidad es el gran arte de composición de los textos. El arte de componer textos, y punto, y se acabó. Con sus partes determinadas, la inventio, la dispositio, la locutio, sobre todo para la composición de los textos escritos, la inventio, la dispositio, la locutio, equiparable con la semántica, con la sintaxis y con la estilística, con el estilo. Luego venía la memoria y la actio, que era más bien de la retórica, digo esto, de la oratoria, de la parte de la oratoria. Pero el arte de composición textual, que es esa y que es se desarrolla de una forma maravillosa a lo largo de una serie de siglos, y sobre todo en el enorme Aristóteles, el enorme, no hay que bajarse, ¿eh? Cuando ya que llega a hablar que la retórica no es, como se venía diciendo, dice, no es el arte de convencer, no, dice eso también, pero al estudioso lo que debe interesarle no es el arte de convencer, es estudiar los mecanismos de qué se ha hecho para convencer. Claro, ahí hay un paso. Ahí hay un paso de gigante hacia lo que es la intelectualización del asunto. Bueno, no me enrollo. En fin, el caso es que la retórica, el concepto de retórica como composición de los textos y como forma de leer los textos, es aplicable a todo lo que sea considerado como un texto. A un cuadro, se puede hacer un análisis retórico de un cuadro perfectamente. A un edificio, no digamos a la publicidad, que la retórica de la publicidad está ahora, como se suele decir, en la punta del tenedor. Pues bien, pues ese concepto de forma y función tiene que ver con los conceptos tomados de la retórica. Es decir, cualquier elemento de la retórica sobra si no va en pro de la función que el discurso debe cumplir. Justamente la caída de la retórica fue porque una de las partes de la retórica, que era la elocutio, se desarrolló de una manera tan extraordinaria y tan monumental, o sea, una hiperrealización de los aspectos ornamentales, que llegaron a ahogar lo otro. Y se cargó la palabra negativamente hasta el punto de que hasta hoy en día se dice, no, este es muy retórico, como se enrolla así. O cuando, por ejemplo, yo me escandalizo cuando se lea en ocasiones, cuando en críticas muy sesudas, en suplementos supuestamente de élite y tal cual, dice, fulanito de tal, es una poesía, digamos, la suya practica una poesía exenta de retórica. Dice, me lo explique. Como una poesía exenta de retórica. Las palabras están allí ordenadas de una manera y los conceptos están dichos en un orden, esa es la retórica. Usted lo que quiere decir es que hay pocos ornatos, o sea, poca elocutio, pero no que no hay retórica, porque es que eso es imposible. Desde el momento en que está cualquier acto, este es un acto retórico, todos los actos son retóricos en el sentido de comunicar. Pues bien, ese hecho de que decía Gropius antes, que la forma sigue la función, ese hecho de leer un edificio a la hora de proyectarlo o de no sé, admirarlo, habitarlo, etcétera, y que todo elemento que haya tenga una funcionalidad, pues eso lo hace conectar con la retórica clásica. Y en la poética y en la retórica clásica había tres elementos que doña Aurora Luque me lo ha oído decir 3.486 veces, que tenían que ver las tres dualidades a la hora de estudiar lo que es el hecho literario, incluso el hecho de la comunicación en general. Esto, digamos, lo he metido aquí a raíz de una cosa que Marisa Vadillo dijo el otro día. Dijo, la Bauhaus, ella dijo, procura un equilibrio entre verba y res. Dijo ella, verba es la expresión y res es el contenido. Yo no estoy seguro de que eso sea así. Por eso he puesto en la interrogación. Yo no estoy seguro de que sea así. Eso puede que fuera así en cuanto al propósito, no en cuanto a la resolución. Y creo, y lo voy a intentar razonar. Las dualidades, esas de las que habla la poética clásica para referirse al proceso de desarrollo, creación, desarrollo y recepción. Creación, desarrollo y recepción es un auténtico, tratado de la comunicación. Las dualidades son las siguientes. Ingenium ars, que tiene que ver con el emisor, o sea, con el creador. Verba res, que tiene que ver con la obra. Y el docere del estara, que tiene que ver con quien lo recibe. Es decir, en el creador
en el poeta, en el pintor, etcétera, ¿qué debe predominar? ¿El ingenium o el ars? El ingenium es lo que, por así decir, el aspecto creativo, la creatividad. Esto que se llama ahora creatividad y que en otro tiempo se llamó inspiración, porque esto va cambiando, Pero el caso es que ahí hay algo que, ¿ves? Son las musas que, ¿ves? Bien. Ese ingenium que apela a lo que es la creatividad, y el ars, que es el oficio, conocer bien tu oficio. En cuanto a la obra en sí, es ver qué predomina en una obra, si la verba o la res. La verba quiere decir es la forma y res el contenido. Y en cuanto al receptor, ¿qué es lo que predomina? Si el docere, o sea, enseñarle, un arte didáctico, o el delectare. Bien. Es cierto, creo yo, que en la Bauhaus se tendió un equilibrio entre todo. Pero yo creo que ese equilibrio, me parece a mí que tal vez lo consiguió solamente Horacio, que así lo expone en su arte poética, el equilibrio entre cada una de estas dualidades. En todos los demás periodos de la literatura y tratadistas siempre hay un desviarse hacia una parte o hacia otra, hacia la creatividad o la... En fin, que en nuestro Renacimiento y Barroco tenemos a muchos artistas, poetas y pintores a los que se llama el divino Aldana, porque se concebía en ellos que predominaba el ingenium, y era el hablar de la poética famosa de Platón, del poeta furioso, que no es que estuviera muy furioso, sino que era partícipe de la divinidad de alguna manera. Bien, pues entonces yo creo, como decía, no me enrollo por ahí, pero sí creo que esta idea de que la Bauhaus pretende un equilibrio en esos tres campos, pero que yo creo que no llega a conseguirlo, y a lo mejor está bien que así sea, ¿no? No se sabe. Es una realidad. Vamos a ver, mira, en el caso este, he aquí cómo yo creo que aquí la dualidad ingenium-ars se vuelca de forma muy definitiva, creo yo, hacia el ars. Esto lo dice Gropius. Estamos en una escuela que es de arquitectura, diseño, arte y artesanía. Y dice Gropius: arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Es decir, es evidente que se está volcando en la dualidad hacia el ars, que era además una de las cosas que estaban en el programa de la escuela. Sobre todo la artesanía en el sentido de hacer las cosas. Bien. Entonces, yo creo que es evidente que ahí no hay equilibrio. Tal vez se pretendiera, pero esta declaración es muy tajante, muy tajante. En el caso de Verbarret, por ejemplo, tenemos el caso que el otro día puso Sebastián una cosa muy clara, el concepto de casa moderna, y sobre todo de habitación moderna. Cómo era la habitación considerada moderna en un momento determinado, como en un segundo cuadro que puso, en una segunda foto que puso, aquello estaba ya mucho más descargado de ornato, y en la tercera, que es la de la Bauhaus, es la desnudez total. Es decir, evidentemente, ahí ¿qué es lo que ha pasado? Ahí no ha triunfado la verba sobre la red, sino la red sobre la verba. Ahí no hay equilibrio. Lo que pasa es que tal vez sea un nuevo concepto de ornatus, eso sí. Un nuevo concepto, pero desde luego no es el concepto de que predomine una cosa, que haya un equilibrio entre ambas, no. Hay un planteamiento que tiene que ver con otra de las cosas que hemos dicho desde el principio, con el concepto de la funcionalidad. O sea, la forma seguirá a la función. Entonces, el ornatus vendrá a corroborar lo que debe funcionar en un momento determinado. Luego está en función de. Y en el tercer caso, no digamos, yo aquí lo veo muy claro también. Incluso llega a haber en la escuela, sobre todo en Dachau, y ya la última parte, pero en la parte final de Dachau, cuando era Meyer el director, había una clara intencionalidad en favor del docere, del arte didáctico, más que del delectare. Aunque donde sí puede cuidar un poco de equilibrio e incluso un subrayado del delectare es en el teatro y en los diseños, que ahora veremos, y en los figurines de Schlemmer. Ahí está claro. De hecho,
o había polémica entre los Bauhauser artistas y los gestores o los que no eran artistas, hubo realmente una polémica y una revuelta sobre el asunto. Es decir, no había un equilibrio. Había, bueno, lo que es la vida, si cada uno por un lado. Entonces, y por eso digo, se acaba esto porque no veo yo que haya un equilibrio, pero está claro que todo lo que se está haciendo en la escuela, desde el punto de vista de los creadores, los que tienen que crear, sean artesanos o sean artistas, la obra, lo que en ella debe predominar, y los destinatarios, estamos en los parámetros de la poética clásica y se pueden juzgar con los parámetros de investigación de la poética clásica. La tercera pata es la vanguardia. ¿Por dónde vamos? Sí. La tercera pata es la vanguardia. Bueno, pata es muy así. La tercera, el tercer apoyo de el trípode este, bien, es la vanguardia. Entonces, en cuanto a la vanguardia, es evidente que la vanguardia, lo inmediato, que es decir, que es lo que estaba ocurriendo desde la primera década del siglo XX hasta que se funda esto en el año 19, es evidente que influye, y ahora veremos también, pero hay que echar un poquito para atrás, porque incluso las vanguardias están influidas por la tradición. Las vanguardias no surgen así de golpe, ni muchísimo menos. El antecedente de Mallarmé en el campo del simbolismo, el valor sobre todo que se le da al espacio, tanto en literatura como por ejemplo en arquitectura, ya que estamos en la escuela. El valor del espacio es fundamental para que la palabra respire, son de forma malarmeana, ¿verdad? Bien. Y luego el sentido de juego en general que tenían todos los ismos, los distintos ismos. Ese sentido de juego que está totalmente presente en la escuela de Bauhaus, totalmente. Y muy especialmente, de forma muy especial, está desde el principio, pero de forma muy clara cuando llega Schlemmer, especialmente, y en las fiestas ya en Dachau, especialmente en esa época. Bien. Bueno, pues vamos a ver el caso del antecedente. Bueno, aquí tenemos un caso muy conocido, de unas 2 páginas de un golpe de dados de Mallarmé. Hay una anécdota curiosa cuando Mallarmé tiene en su casa. La casa de Mallarmé era como un santuario, ¿verdad? La gente era la Rue de Rome famosa, la gente acude. Y entonces un día va Verlaine, otro gran poeta, pero muy distinto a él, desde el punto de vista de la factura poética y demás, pues va a visitar a Mallarmé y se encuentra con las pruebas de imprenta de un golpe de dado, y se lo encuentra esparcidas por la habitación. Y hay un texto que no lo he querido poner para no cargar mucho de cosas, que es estupendo, y es como habla de que aquello lo dejó conmocionado porque era como haber visto el firmamento, o sea, las palabras sueltas, como haber visto una noche estrellada, haber visto con una especie de desorden, pero es un desorden ordenado, porque es un desorden regido por leyes, etcétera, y que era una absoluta novedad. Bueno, después volveremos otra vez aquí a lo demás. Eso es el concepto del espacio, cómo juega en literatura un papel muy importante. Aquí tengo, esta mañana lo he escrito, perdón por, por los rapastrosos. El caso aquí está, vamos a ver, no me atrevo a tocarle esto porque antes se puso muy reverde. En la parte baja tiene la vanguardia, pero la vanguardia tiene detrás un follón que hay, que es muy importante. Observen cómo está arriba, o sea, Baudelaire como padre generador de todo en la poesía moderna probablemente, con las dos influencias fundamentales que reciben de los parnasianos, en lo que él también estaba, porque hay que tener en cuenta que los parnasianos, el nombre ese se debe a una publicación que sale en el Parnaso contemporáneo, etcétera, y ahí están todos, tanto los llamados parnasianos como los que después fueron llamados simbolistas, todos los que tenían ya una edad. Pues recibe esa influencia parnasiana y también la influencia parnasiana que es la de la perfección formal, la perfección formal. Y después recibe la influencia del misterio, sobre todo en un poema como El Cuervo, la influencia de todo el misterio. Bien. Entonces ahí, evidentemente, Baudelaire es el que influye, las 3 flechitas estas, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, que son los auténticos maestros del simbolismo. El nombre ese, como sabemos, se debe a que una serie de jóvenes simbolistas, entre ellos Jean Maugeas, reivindica a estos maestros, a Verlaine, sobre todo reivindica a Verlaine y a Mallarmé, porque Rimbaud era un raro, como bien sabemos. Bien. Entonces, es cuando... Entonces, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, perdón,
Verlaine, Rimbaud y Mallarmé van a influir sobre estos semillas. Pero va a haber líneas curiosas de influencias posteriores, que es a lo que yo iba. Por ejemplo, la línea de Verlaine no afecta para nada a las vanguardias. La línea de Verlaine es la del simbolismo sensorial, es de la musique avant toute chose, es la línea lujosa que va a parar a nuestros modernistas hispánicos. La línea de Mallarmé, la otra, es la línea intelectualizada, es la línea del raciocinio máximo, etcétera, etcétera. Y esa línea va, por supuesto, tanto Verlaine ven que hay una flecha hacia los simbolistas jóvenes, influye en ellos, y Mallarmé hay una flecha hacia los simbolistas jóvenes. Observarán que Rimbaud hay una línea que la he cortado, porque Rimbaud no influyó para nada, me refiero no al Rimbaud de Le Bateau Ivre, el primero, el fabuloso niño de 16 años que de una perfección parnasiana total, me refiero al Rimbaud de Una estación en el infierno y de las iluminaciones. Ese no influye para nada en el simbolismo, nada. Sí, Verlaine y Mallarmé, evidentemente. Y Mallarmé va a influir también luego sobre la vanguardia. Este sí, igual que Rimbaud. Rimbaud, que para nada influye en los jóvenes simbolistas, va a influir en la vanguardia. O sea, realmente Rimbaud fue muy adelantado a su tiempo y va a influir ya en el siglo XX, cuando reaparece sobre todo en el surrealismo. En el caso de Mallarmé, que influye no solo sobre los simbolistas, porque Mallarmé tiene una primera etapa extraordinaria, como sabes, que es de carácter, digamos, de una poesía más tendente a lo convencional, pero vamos, él nunca fue convencional, pero más tendente. Pero de luego, la gran obra de Anquetil, esa no influye tanto en los simbolistas, sí va a influir en la vanguardia. E igualmente, el heredero suyo dentro de la poesía francesa, que es el simbolismo intelectualizado, que va a influir sobre todo en Valéry, en el Valéry del cementerio marino, y en lo que fue el nacimiento de la poesía pura. Y ahí el anclaje con otro en la tradición francesa de Javerdy, que coge de esa línea intelectualizada de Mallarmé y ya es puramente vanguardista por su relación con el cubismo y todo eso. Es decir, yo creo que este es el mapa apresuradamente marcado y dibujado de aquella manera, que nos habla de la vanguardia. Estas son, ¿no? Que, como sabemos bien, vamos, estos son sus antecedentes. Estos son sus antecedentes. Igualmente, ya sabemos que este es el cuadro de... este no lo he hecho esta mañana, esto tenía para mis alumnos en otro momento anterior. Arriba están los fundamentales, futurismo, cubismo, dadaísmo, los caligramas, que son, digamos, guiñan con el cubismo en cierto modo, y el surrealismo. Hay que tener, no está el expresionismo. ¿Por qué no he puesto aquí el expresionismo? Porque el expresionismo en gran medida es una mirada, es una vanguardia, pero es una mirada en cierto modo también atrás. Es una mirada sobre todo al romanticismo. Hay mucho de elementos románticos, lo vemos incluso en el cine en el cine expresionista. El gabinete del doctor Caligari tiene elementos claramente que son románticos formalmente. Y tal vez por eso el único escritor que hubo en la Bauhaus y que tenía que ganar teatro duró poco, porque era puramente expresionista. Y por tanto, de una mirada no a lo que la escuela pretendía, sino un poco hacia atrás. Bueno, el resto lo pueden olvidar, como eso también influyó en nosotros. O sea, como nosotros que decíamos en el mundo hispánico, como a través de Gómez de la Serna, etcétera, van llegando en España toda esa efervescencia de las distintas escuelas se fusiona en lo que se llama el creacionismo, el ultraísmo, etcétera, etcétera, pero eso aquí ahora no nos interesa. Sí nos puede interesar la última parte, porque esto va a desembocar. Otra cosa que nos puede interesar también es ver cómo de las distintas escuelas el surrealismo, curiosamente yo creo que es la que más conecta ideológicamente con la etapa segunda de Dachau, es decir, la más comprometida, la más guerrillera, la más dura, porque el surrealismo, como sabemos, tiene un segundo momento, lo acaba de decir Pepe antes, en el segundo manifiesto, que es un segundo momento que tiene que ver claramente con el Partido Comunista, de hecho, es con el compromiso en el arte. No tanto el primer manifiesto como el segundo. Primer manifiesto, por cierto, que es del año 24, como saben, y que curiosamente, que aquí vamos un poco siempre a remolque y tal cual, aquí se tradujo unos meses después simplemente. En la revista de Occidente, el primer manifiesto surrealista se publicó y casi inmediatamente se tradujo, porque era Ortega el que estaba al frente de todo, aunque era Fernando Vera el secretario, el que llevaba la rienda, etcétera, pero Ortega estaba muy puesto en todas las cosas. Y sobre todo con los jóvenes estaba a ver con la antena puesta, a ver qué es lo que pasaba.
Y entonces se tradujo, bueno, aquí lo tengo puesto, en el año 25, o sea, unos meses después de que saliera, ya se había publicado la traducción del manifiesto surrealista. Pues bien, de todos estos, yo creo que todos influyeron de alguna manera en la escuela, pero ideológicamente puede que el que más fuese el surrealismo, sobre todo por la militancia de izquierda, de muchos de los con anterioridad a la llegada de Miguel van der Rohe, que aquello ya cambia un poco. Bien, y sobre todo la última parte, porque todo esto va a ir a parar a las vanguardias, a la experimentación poética que, por ejemplo, en España se dio después de después de que habían pasado todas las vanguardias y todo eso, y que siguen hasta la actualidad, y de la que, si nos da tiempo, veremos un poquito ahora. Bien, aquí, bueno, es la época de los grandes manifiestos. Hay el manifiesto comunista, bueno, también el comunista, pero el manifiesto dadaísta, el manifiesto surrealista. Hay de los muchos manifiestos en plan jocoso, que es lo que nos interesa, el plan lúdico que hace el dadaísmo, está este de Sara, de Tristan Tzara, que dice: para hacer un poema dadaísta, dice, tomad un periódico, tomad unas tijeras, elegid en el periódico, es muy conocido este manifiesto, elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud que queráis dar a vuestro poema. Recortad con todo cuidado cada una de las palabras que forman tal artículo y ponedlas todas en un saquito. Agitad suavemente. Sacad las palabras una detrás de otras, colocándolas en el orden en las que las habéis sacado. Copiadlas concienzudamente. El poema está hecho. Ya os habéis convertido en un escritor infinitamente original y dotado de una sensibilidad encantadora, aunque, por supuesto, incomprendida de la gente vulgar. Este manifiesto, que es bastante conocido, tiene forma incluso poemática, lo traigo aquí justamente para hacer ver el valor lúdico, que será una de las cosas que se aprovechen en la Bauhaus. Aquí hay otra cosa del manifiesto surrealista, pero como muy tarde no lo vamos a leer. Es conocido acerca del automatismo, etcétera, etcétera, bien, todo ese tipo de cosas. Es decir, el juego es fundamental en las vanguardias y el juego es fundamental en la Bauhaus, no solamente en el teatro, que hay fiestas, etcétera, sino que al principio, cuando se funda la escuela, el encargado, digamos, de actividades lúdicas y pseudoteatrales, no enteramente, pero era este señor, Johannes Itten. Pues este señor dio una conferencia en el año 19 al alumnado que se llamaba Nuestro juego, nuestra fiesta, nuestro trabajo. O sea que estaba impregnado plenamente del espíritu de época, de lo lúdico. Y Schlemmer, el que después más adelante sería director del taller de teatro, del inexistente taller de teatro, pero existente no obstante, Schlemmer coincidirá con Itten, aunque no coincidían en casi nada, pero en eso coincidían, y reivindicaba ese valor del juego, de la fiesta y del trabajo. Del juego, de la fiesta. Cosa que también, de alguna manera, no me quiero meter ahí, pero coincide incluso el concepto teatral de difusión y de pedagogía con lo que estaba pasando en Rusia a la vez, cuando Lenin nacionaliza el teatro y lanza una campaña por toda Rusia para que se difundan las ideas a través del teatro, que se creara un arte que llegaba al pueblo, cosa que no es novedad. Eso se hizo en la España del siglo XVII, con el teatro nuestro clásico español, que era evidentemente un teatro de exaltación monárquica, como sabemos, ¿eh? Y eso se hizo también en España luego, después de esto, la barraca. Es decir, que son conexiones que están muy presentes y que evidentemente están también en la escuela. Es decir, Gropius decide que hay que crear un taller de teatro, lo crea en el año 21, que no es un taller propiamente, no había taller, así como había taller de hilado, taller de teatro, no, porque lo que quería es que estuviera toda la escuela implicada en eso, justamente. Con lo cual no había taller, pero tenía casi más importancia que el taller, porque era una actividad que hoy llamamos transversal, es decir, era actividad de cooperación multidisciplinar. Todo el alumnado debía participar en la vida de la comunidad con ese programa de juego, fiesta y trabajo, por la idea de hacerlo todo, digamos, desde un punto de vista del humanismo, el ser humano como centro, y por tanto el juego y la fiesta es parte muy fundamental. No en vano, y vamos otro salto a Rusia, es que se me viene de la cabeza y no lo puedo dejar de decir, no en vano, uno de los grandes estudios sobre la fiesta, etcétera, es de Bakhtin, de Mikhail Bakhtin.
el sentido festivo de la cosa. Bien. Y aquí el señor de que hablaba antes, que es el primer director de teatro, es Lothar Reyer. Este hombre él era escritor, era pintor, era todo. Él se dio a conocer como pintor, que estaba muy relacionado con una revista y una galería que era Der Strum, qué curioso, Der Strum. Es romántico también. Reaparece un término de siglos atrás, reaparece como título de esa revista. Este es el editor, Walden es el editor de la revista, él colabora mucho con él, incluso fue director de proyectos teatrales en Hamburgo, en otro sitio, creó con Walden un teatro de la tormenta, por así decir. Bühne es teatro, un teatro muy especial, muy de acuerdo con los valores del expresionismo, con mucha potencia expresiva, teatro de la lucha, es decir, era un hombre de teatro en el sentido más amplio de la palabra, como director, como escenógrafo, etcétera. Y obras que tiene él, Crucifixión, Hombre, etcétera. Es un tipo de vanguardismo, además que después tuvo una vuelta a una especie de humanismo personal, con casi no, de carácter religioso. Tuvo coqueteos con el nazismo un poquito, al principio, que firmó una carta con 80 y tantos artistas, como fidelidad al Führer, etcétera, pero después, curiosamente, lo pagaron muy mal, porque su arte fue apartado como arte también degradado, degenerado, arte degenerado. Bien, total. ¿Nosotros? Pues entonces nos vamos ya. Total, en el año 23, cuando llega un nuevo miembro a la escuela, Laszlo Moholy-Nagy, pues entra en conflicto con el anterior, porque claro, el teatro, lo que decía, la concepción teatral de Reyer es una concepción teatral muy de expresionismo, muy mirando hacia atrás todavía. Y ellos querían la gran modernidad. Querían hacer un programa de total modernidad teatral y que fuera un programa que fuera, como pongo aquí en el segundo párrafo, el más vanguardista del momento. Y ese teatro tenía mucho que ver con la concepción del espacio, jugar con un teatro que fuera lo que se llama un teatro participativo, que fuera como incluso de diálogo con el público. Es el momento en que llega, este es el famoso teatro en U, donde el escenario debía adentrarse en el espacio de la grada, etc. Es cuando llega Oskar Schlemmer, que fue un artista total, y que es el que propone sobre todo un programa, fíjate qué curioso, un programa fundamentalmente basado en la danza y en la música, dice, porque así se deja de estar el espectáculo esclavizado a la palabra. Mal podía haber una práctica literaria con esos presupuestos ahí, que estuviera esclavizado a la palabra. Como sabemos, los montajes, la escenografía y todo figurinismo, etcétera, de Schlemmer es una maravilla. Son los famosos ballet triádicos, que son este es uno, que son tres actores que bailan 3 cuadros distintos, con colores distintos, o sea, el ballet triádico y otros momentos de montaje que tenían que ver con todo esto. Es decir, confluencia con lo vanguardista, como algo lúdico, con la tradición clásica y también confluencia con la poesía visual, como es evidente. Está clarísimo que todo lo que es la poesía visual tiene que ver con esto totalmente, porque era la parte incluso más llamativa o más, como dirían, más de Castatio, la famosa Castatio benevolentia del artista con respecto al público. Cuando hablamos de... Se me cae la credencial. Entonces, digo que cuando hablamos pensamos poesía visual, pensamos en la Polineria, en los caligramas y todo este tipo de cosas. Pero eso es muy antiguo, como también sabemos. Es decir, también nos vamos al mundo clásico. También nos vamos nada menos que al siglo IV o III antes de Cristo, a los famosos tecnopaenia. O por ejemplo el hacha.
todo arranca y tiene una tradición, además de distintas maneras, además son motivos que se repiten y se repiten, el famoso, la forma, estas formas curvas que tanto, por cierto, agradaron en el momento del racionalismo máximo, ¿verdad? En la poesía, las distintas formas de la poesía griega, pero también en la latina, con formas tomadas, por ejemplo, acaba de salir aquí, esa es la siringa, y aquí está copiada en la literatura latina, o el ara, que acaba de salir aquí en Grecia, pero también lo va en la literatura latina, es decir, muy antiguo, no digamos en la tradición cristiana medieval, con Rabano, sobre todo que era Mauro, que era una de las estrellas del asunto, hay muchísimo de Mauro, o por ejemplo en textos hebreos, no digamos por el famoso abracadabra, o en textos de otras culturas, como por ejemplo los Fismala famosos, o por ejemplo este poema épico, que aquí, ¿cómo se llama? Apollinaire queda a la altura de una babucha, ante una cosa tan elaboradísima como esta. Es un poema épico como Dios manda, con el guerrero ahí en lo alto puesto y todo. O este otro del chino, que eran valores curativos, etcétera, para digamos, ahuyentar las enfermedades de los animales, o en el Renacimiento europeo, por ejemplo, este francés, o este Jaceller, otro de los grandes, este Grisel, que reaparece el hacha. Incluso hay unos tópicos que reaparecen, ¿verdad? No digamos los emblemas y los laberintos barrocos españoles, que son una maravilla. Por ejemplo, este soneto acróstico, que es Carlos de Austria. Es un acróstico, pero un acróstico al revés, donde es lo que forma el acrosticismo, por así decir, es la última letra del verso en vez de la primera, que es lo usual. Bien. Bueno, también en esta Francia, que esta falsilla que al parecer empleaba María Antonieta para escribir cartas, ella. O sea que era premonitoria, por cierto, de lo que iba a pasar con su cabeza. O, por ejemplo, estos anónimos del 19 que recuerdan a los medievales, a los medievales cristianos. O, por ejemplo, el famoso de Alicia en el País de las Maravillas. O en el Tristram Shandy, es la que es. Y el de, como dijimos antes, el de Mallarmé. O sea, cuando Mallarmé llega a esto, también gran novedad es que me estás diciendo. Esto es muy antiguo. Esto hay que ir a los griegos como casi siempre. Por lo menos en la cultura occidental. No sé lo que pasará en la oriental. También tendrá su Grecia, seguro. Las distintas páginas de Ancodedes, no abolirá el azar, etcétera. Y ya en el 20, cuando está el Marinetti con el letrismo, etcétera, las palabras libertad y todo esto, el futurismo ruso, que fue muy brillante, muy de letrismo también, y Apollinaire, ya nos queda un poco ya desvaído después de todo lo que hemos visto antes. Bien, Apollinaire, que luego la herencia creacionista Huidobro, con esta también muy siglo XIX este otro, Guillermo de Torres, la famosa girándula del libro Hélice, y luego fue la poesía concreta, que yo creo que es la más clara heredera de esta línea conceptualista y severa, desnuda de la Bauhaus. Vamos de línea alemana, ¿verdad? Y luego otros como este, por ejemplo, las Novak, que es una maravilla es un total, ¿verdad? Es un conceptualismo estupendo, o por ejemplo este otro de las estrellas de este tipo, Chain, que no hay que decir nada más de lo que hay figura. O por ejemplo que es totalmente, he escogido una serie que son críticos, sobre todo porque eran muy críticos la última etapa de la Bauhaus. Este Nixon, que termina en Noxing, Nixon nocivo, esa especie de reloj de arena, ¿verdad? Este es uno de los grandes, de los comprometidos, también dentro del mundo de la esfera alemana, Hermann Dannen, Alan Riedel, por ejemplo. Este otro que es muy especial, cómo juega con Vito Antonio Russo, son italianos, cómo juega con las formas de representación de estadística y forma una ciudad, etcétera. Y no se ve ahí bien, pero lo que dice ahí
el hombre es una unidad estadística y es ese hombre que va escapándose de la estadística a base de globos de estadística. Es decir, todo es jugando formalmente estupendo. Y tenemos los nuestros también, muy conocidos. Esa llave que tiene la cifra de todo el abrir lo que quiera que sea en el alfabeto. El alfabeto es lo que lo abre todo, o sea, el lenguaje lo abre todo. El famoso y conocido poema, el famoso e irónico Hitchcock, el famoso y crítico Hollywood, que todo es las grandes firmas, pero todos regidos por el tanto por ciento. Incluso Octavio Paz también, en el caso de, removando un poco lo que ves. Este es el grupo famoso de los años 60, español, que tuvo un éxito grande, muy influenciado por el grupo brasileño de Noigadres y todo esto. Fernando Millán está entre este es súper famoso, yo creo que está en todas las antologías de poesía visual de todo el mundo mundial. También este es otro de los que sobre esta además ha habido grandes estudios acerca de la traducción de los poemas visuales. Este es de los que al inglés no tiene problema de traducción, porque como tiene una I, lo pone rein boca abajo y ya está, pero en otras lenguas es más complicado, lo que era PRI, en francés también, y hay un estudio sobre traducciones de este poema a otras lenguas en función de la letra, evidentemente. Castillejo, que eso, como saben, es de una severidad enorme, esta repetición, Warhol, y la ironía sobre la repetición. Hidalgo, que es músico, aquí dio una vez una especie de concierto especial, creo que fue en el patio del antiguo Bellas Artes, ¿sí? Hidalgo. Sobre todo este es un concepto moderno también del happening y tal, que tienen que ver con las fiestas y el teatro de la Bauhaus. Este Eduardo Scala, y he puesto como final para que también veamos que gente cercana también tenemos que están en este mundo y están muy antologados. Este es un soneto que es muy curioso, está muy repetido. Yo lo he visto firmado por dos autores, no sé quién ha copiado aquí, pero evidentemente es perfecto. Perfecto, 4-4, 3-3. Este de Armail, eso llegó un tiempo, nos llegó a un montón de gente por carta, no sabíamos quién lo había mandado. Yo sospecho quién lo mandó, pero no sabíamos quién. Ese famoso Armail llegó. Este otro, que es de Paco Peralto, que como tiene su imprenta, él hace, este se llama Aleph. Aleph, todo el teletrismo en torno a la O, que es el centro, que todo lo contiene. Esta es su hija Carmen, que también hace cosas que están muy bien, sobre un fondo de DNI, el ADN. Y finalmente este de Ferran Fernández, que es profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que está muy curioso, en Mickey Mouse, con todas las localizaciones de donde Estados Unidos ha tenido cierta intervención no amable, digamos. De manera que yo creo que con todo este repaso que hemos dado a esas tres confluencias, tanto del mundo de la poética clásica, como del mundo del formalismo, que es fundamental, como de esta ola, digamos, lúdica, visual y poética, pues hemos celebrado a nuestra manera los 100 años de la Bauhaus. Muchas gracias. Mira, no me he pasado mucho. El aquí citado Ortega y Gasset tiene un texto de una belleza extraordinaria, aunque de una extensión muy corta. Se llama Meditación del marco. En él dice que lo que el marco hace es prepararnos para ver el cuadro y que tiene una función importantísima que cumplir, que de una parte tiene que ser independiente de lo que la obra es en sí. Y desde luego no es la pared, porque no puede mimetizarse con ella, sino que es una especie de paso intermedio que prepara el espíritu para poder acceder a lo que la obra es propiamente dicha. Entonces yo diría que la intervención de Pepe Infante ha sido un marco perfecto para el cuadro que nos ha pintado Francisco Ruiz Noguera.
Hemos aprendido muchísimo y sobre todo lo que hemos es abierto muchas ventanas por las que queremos ver más cosas. Y luego también creo que se confirma una vez más el sueño de las vanguardias. Fue, yo creo que un pecado de soberbia tremendo. De la nada, nada se crea. Y bueno, eso a mi entender lo hemos visto aquí hoy muy bien. Mañana Javier Bonet nos dará, y con ello cerramos el ciclo de la Bauhaus, dedicado a la Bauhaus, una conferencia en relación con la música. La música sí tuvo una directísima y clara y determinante intervención en los programas educativos de la Bauhaus. Incluso, ya lo dijimos el primer día, se atrevieron muchas veces a hacer abordamientos de lo musical con una perspectiva completamente diferente. Le cité el caso de quien con un electroencefalograma o aparato similar cogió determinados momentos de los conciertos de Brandenburgo y los representó gráficamente. Eso ahora se hace muchísimo. En Internet hay millones de acercamientos, de incidir en obras musicales desde esa perspectiva de visualidad, pero entonces de ninguna manera lo es. Lo fue, quiero decir, incluso algunos más, ese resultado plano después fue incluso traducido en una tridimensionalización de algunas cosas. Bueno, yo creo que mañana Javier Bonet nos va a hablar de todo eso y nos va a hablar también de cómo a partir de la Bauhaus no se podría hablar de la obra de la música seriada ni de la música minimalista, desde luego, ¿no? Así que yo les insto a que mañana nos acompañen también y de alguna manera acompañándonos ustedes, también nosotros estamos cumpliendo nuestra función social, que es abrir los conocimientos a todos, a todo el que quiera participar de ellos. Quiero dar las gracias a todos ustedes por la asistencia. Quiero significar especialmente la presencia de doña Lorena, sí, doña, efectivamente, doña, aunque sea un capicúo extraordinario, que es la representante de Cultura del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, del Grupo Municipal del Partido Socialista, a la que, en fin, agradecemos muchísimo su presencia, porque sé que ellos van como los locos, desde que amanece hasta que se acaba el día. Así que muchas gracias, Lorena, siempre eres bienvenida y lo sabes. Y a todos ustedes otra vez les reitero las gracias y desde luego a nuestros conferenciantes, muchas gracias y a por otra. Buenas noches.